Nadie en el barrio entendía por qué Lucía caminaba siempre con la mirada baja. Tenía 29 años, un hijo pequeño y una paciencia gastada de tanto pedir perdón por cosas que no hacía. El verdadero motivo estaba detrás de la puerta. Darío, su esposo, llegaba borracho, vicioso y furioso, y convertía cada noche en una ruleta. Lucía sonreía afuera. Adentro contaba pasos, respiraciones y silencios para sobrevivir, mientras el niño aprendía a no hacer ruido. Y nadie lo notaba. Darío juraba que bebía para olvidar, pero lo que olvidaba era el amor. Gastaba el sueldo en licor, apuestas y amistades que lo aplaudían cuando humillaba. Volvía con la voz espesa, golpeando muebles, y luego venían las disculpas vacías, flores baratas, promesas rotas, lágrimas de mentira. Lucía guardaba las cuentas, escondía el dinero del mercado y repetía una frase: «Mañana será distinto». En el espejo se veía cada vez más pequeña, y aún así lo defendía ante todos. El niño, Mateo, se despertaba con el sonido de llaves y tragos. Cuando Darío entraba tambaleando, el pequeño buscaba la mano de su madre como quien busca aire. Lucía lo metía bajo la cobija y le susurraba cuentos, tapando con palabras lo que no podía frenar. En la mañana, Mateo preguntaba por qué papá gritaba tanto. Lucía respondía: «Está enfermo». La vecina Rosa escuchaba todo tras la pared, y también callaba. Nadie quería meterse. En el barrio eso era asunto de pareja. La noche que todo cambió, Darío llegó más tarde de lo usual, con olor a licor viejo y ojos de rabia. Lucía no discutió. Solo apretó el celular dentro del delantal, como si fuera un amuleto. Había activado la grabadora. No para vengarse, sino para probarse a sí misma que no estaba exagerando. Cuando Darío empezó a gritar su nombre, el niño lloró, y Lucía entendió algo. El silencio ya no protegía a nadie. Si el mundo escuchaba, todo se rompería. Y quizá eso era necesario. Lucía fue a la tienda de Doña Rosa y pidió fiado, no comida, sino un minuto de valentía. «Necesito hablar», dijo con la voz rota. Rosa la miró largo y al fin confesó que llevaba meses escuchando todo. Le ofreció acompañarla a la comisaría, pero advirtió: «Allá preguntan qué hiciste para provocarlo». Lucía apretó el celular con la grabación de anoche. Tragó saliva. La vergüenza era otra jaula, y Darío la usaba como candado. Aún... En la comisaría, el ventilador viejo giraba como si también estuviera cansado. Un agente joven escuchó a Lucía y frunció el ceño. «¿Y por qué no lo deja cuando está sobrio?», preguntó. Lucía sintió rabia y tristeza mezcladas. Puso el audio. Los gritos llenaron el escritorio. El agente bajó la mirada, incómodo. «Eso es delicado», murmuró, y le dio un formulario interminable, prometiendo una cita para la próxima semana. Lucía entendió. El sistema también la hacía esperar. Volvió a casa con el papel doblado y el corazón golpeándole las costillas. Darío ya estaba despierto, aparentando calma. «¿Dónde estabas?», preguntó con esa voz dulce que asusta más que el grito. Lucía mintió. «En la escuela de Mateo». Él sonrió sin alegría y le pidió el celular. Lucía lo apretó contra el pecho y dijo que se quedó sin batería. Luego lo escondió en un tarro de arroz. Esa noche, Rosa la esperaría con un taxi. El plan: irse antes de que bebiera. De nuevo. A medianoche, Lucía empacó 2 mudas, los cuadernos de Mateo y la foto de su boda, no por nostalgia, sino para recordarse el error. Salió sin encender luces. Rosa la recibió en la esquina, apretando un rosario. Subieron al taxi, pero antes de doblar la calle, el teléfono vibró. Darío ya la buscaba. Había encontrado el celular y, furioso, empezó a llamar a vecinos y a escribir en redes que ella lo abandonó y se llevó al niño. En minutos, la vergüenza se volvió pública. Llegaron a una casa de acogida recomendada por Rosa. Una trabajadora social abrió la puerta, miró a Mateo y luego a Lucía. «¿Trae denuncia?», preguntó con cansancio. Lucía mostró el formulario y el audio. La mujer suspiró. «Aquí puede quedarse esta noche, pero mañana debemos activar ruta». Lucía sintió alivio y culpa a la vez. Por fin alguien le creyó,
y todo parecía lento. Afuera, el celular no paraba. Mensajes de Darío prometiendo arruinarla. Y él tenía público. Al amanecer, alguien del barrio reenvió el audio a un grupo y, sin permiso, lo subió como prueba. En horas, el caso explotó. Unos la llamaban valiente, otros mentirosa. Darío aprovechó y grabó un video llorando, diciendo que era víctima y que ella lo provocaba. Lucía miró la pantalla con las manos heladas. Mateo preguntó por qué papá salía en el teléfono. La trabajadora social le pidió a Lucía que no respondiera. La rabia también busca clics. Lucía decidió actuar. Ese día, Lucía firmó la denuncia completa. Le tomaron declaración, registraron el audio y le hablaron de medidas de protección. Al salir, lo vio al otro lado de la calle. Darío, quieto, sonriendo como si aún mandara. Levantó el celular y la grabó. Alrededor, varios miraban sin intervenir. Lucía abrazó a Mateo, respiró hondo y sostuvo la mirada. No era valentía perfecta, era decisión. Y esa decisión, por fin, tenía testigos. Tenía los papeles en la mano y a Rosa a su lado. La ruta de atención avanzó como si el dolor tuviera turno. Le asignaron una cita, otra firma, otra sala fría. Lucía repetía lo mismo con la garganta seca, mientras Mateo dibujaba casas sin puertas. La trabajadora social le dijo que el primer paso era protegerse, cambiar número, no volver sola, documentar todo. Afuera, Darío seguía publicando, «Me quieren quitar a mi hijo». Y mucha gente le creía, porque lloraba mejor de lo que amaba. Ese mismo día, un familiar de Darío llegó a la casa de acogida, golpeando el portón y exigiendo que Lucía diera la cara. La administradora llamó a seguridad. Lucía escuchó insultos que le parecían viejos. «Mala mujer, exagerada, busca fama». Mateo se pegó a su cintura. Ella sintió ganas de salir corriendo, pero no lo hizo. Le temblaban las manos, sí, pero ahora había cámaras, registros, testigos. Darío quería controlarla con vergüenza. Ella empezaba a romper ese idioma. En redes, el barrio se partió en dos. Unos pedían pruebas, otros pedían perdón para él. La frase más cruel se repetía, si fuera tan malo, ya lo habría dejado. Lucía leyó comentarios y entendió la trampa. La culpaban por aguantar y también por irse. Rosa le pidió que no mirara más el celular. Pero Lucía necesitaba verlo, porque cada mensaje era evidencia, cada amenaza era un clavo en el ataúd de la mentira de Darío. Y ella ya no quería enterrarse viva. La noche cayó y llegó el primer intento serio de reconciliación. Darío mandó un audio con voz suave. «Vuelve, amor, yo cambio». Luego otro. «Si no vuelves, te juro que te destruyo». Esa mezcla era su verdadera cara. Lucía guardó todo y respiró. Mateo dormía abrazado a una camiseta vieja. Ella no lloró por pena, lloró por rabia, por los años perdidos, por el miedo heredado. Y en medio del llanto tomó una decisión. No volvería ni por hambre. Al día siguiente, la citaron para una valoración. Le hablaron de medidas, orden de alejamiento, apoyo psicológico, acompañamiento escolar para Mateo. Lucía escuchaba, pero el cuerpo le seguía funcionando como alarma. Cualquier ruido la ponía rígida. Una psicóloga le dijo algo simple. «No estás loca, estás traumatizada». Esas palabras le devolvieron el suelo, porque Darío le repetía que ella inventaba, y con el tiempo casi lo creyó. Mientras ella hacía trámites, Darío hizo su jugada más sucia. Fue a buscar a Mateo a la escuela vieja, con una sonrisa y regalos. No lo encontró. Entonces grabó otro video diciendo que Lucía secuestró al niño. El video se volvió viral. Un presentador local lo compartió sin verificar. Lucía vio su nombre en titulares como si fuera criminal. Sintió náuseas. El mundo no preguntaba, señalaba. Y Darío estaba disfrutando el espectáculo, porque siempre quiso público para su crueldad. La trabajadora social reaccionó rápido. Prepararon un informe, enviaron pruebas, citaron a Darío a declarar. Lucía tembló al pensar en verlo. Rosa apretó su mano y le dijo: «No vayas sola en el alma». El abogado le explicó que los agresores suelen victimizarse cuando pierden poder. Van a intentar voltear la historia,
advirtió. Lucía entendió que este no era solo un problema de pareja, era una guerra contra el relato. Y ella tenía la verdad, pero la verdad a veces llega tarde. Esa noche, Mateo tuvo una pesadilla y gritó: «¡No grites, papi!». Lucía lo abrazó, sintiendo que el daño ya estaba hecho, aunque ella se hubiera ido. Se prometió no maquillarlo más con excusas. «Papá está enfermo de violencia», pensó, sin decirlo en voz alta. Luego miró el formulario, los audios, las capturas. Tenía miedo, sí, pero también algo nuevo: dirección. Darío quería aplastarla con ruido. Ella lo enfrentaría con pruebas. Y si el barrio la odiaba, que la odiara con la verdad en la cara. La audiencia llegó como un golpe en cámara lenta. Lucía entró con el abogado y Rosa. Darío ya estaba allí, limpio, sonriente, actuando como hombre ejemplar. Cuando la vio, inclinó la cabeza como si fuera un santo herido. Lucía sintió rabia por esa actuación, pero no habló. El juez pidió orden. Darío empezó con frases ensayadas. «Yo la amo. Ella es inestable». Lucía escuchó y se dio cuenta de algo. Él no pedía perdón, pedía control. Cuando reprodujeron los audios, la sala se quedó quieta. Darío apretó la mandíbula, luego fingió sorpresa, como si no reconociera su propia voz. El juez preguntó por qué había amenazas. Darío cambió de tono. Estaba tomado. La excusa cayó pesada, porque era la misma de siempre. Lucía no necesitó adornar nada. Su silencio valía más que 1000 discursos. Cuando le tocó hablar, solo dijo una frase: «Me fui para que mi hijo no aprendiera que el amor se impone». El juez dictó medidas provisionales: alejamiento, no contacto y seguimiento. Darío salió furioso, pero cuidando la cara ante cámaras. Afuera, le susurró a Lucía: «Esto apenas empieza». Rosa lo escuchó, el abogado también, y esa fue su peor suerte. Por primera vez, Darío amenazó frente a testigos que no se doblaron. Lucía subió al carro con las piernas débiles. No era final feliz, era primer escudo. Y aún así, se sintió como respirar después de años bajo el agua. Esa noche, el video de Darío volvió a circular, pero ahora con comentarios distintos. Alguien filtró el audio completo. Gente que antes lo defendía empezó a callarse. Otros lo justificaron igual. Lucía entendió que lo viral no siempre es justicia, pero puede abrir grietas. Mateo, sin saber nada, preguntó si podían comprar helado. Lucía asintió y se rió por primera vez en meses, una risa pequeña, temblorosa, real. En su mente, una idea se clavó. No quería volver a ser la esposa de... quería ser ella. El barrio no perdona rápido. Aunque había medidas, algunos la miraban como si exagerara. Un señor le dijo: «Eso se arregla en casa». Lucía sintió el viejo impulso de pedir disculpas, pero lo detuvo. En la casa de acogida le enseñaban a reconocer la manipulación, el sistema, la familia, la costumbre. Darío seguía bebiendo y hablando mal de ella, pero ahora cada mensaje que enviaba quedaba registrado. Lucía estaba aprendiendo a convertir el miedo en expediente. Darío intentó entrar por otra puerta, la madre de Lucía. La llamó llorando, diciendo que se iba a quitar la vida si ella no volvía. La madre confundida llamó a Lucía rogándole que no destruyera el hogar. Lucía se quebró, pero no cedió. Explicó con calma lo que nunca dijo: los gritos, el control, el terror de Mateo. Su madre guardó silencio largo. Luego soltó un «perdóname, pequeño». Lucía entendió que la violencia también hereda ignorancia, y romperla duele a varias generaciones. Un día, Darío apareció cerca del lugar donde Mateo estudiaba, aunque tenía prohibición. No se acercó, solo miró desde lejos. Lucía lo vio y sintió que el cuerpo se le congelaba. Llamó al número de emergencia. Esta vez sí llegaron. Tomaron nota, le advirtieron a Darío. Él sonrió a los agentes y dijo: «Solo pasaba». Pero el reporte quedó. Lucía temblaba, sí, pero ya no estaba sola contra su palabra. El papel empezaba a pesar más que su encanto. Esa noche,
Lucía escribió en un cuaderno todo lo que recordaba. No para revivirlo, sino para no negarlo nunca más. Mateo durmió abrazado a un peluche que le regalaron en la fundación. Lucía lo observó y sintió una tristeza que quemaba. La infancia de su hijo había aprendido a esconderse. Se juró reconstruirle la calma. Y en ese juramento decidió algo controversial. Contaría su historia públicamente, pero con pruebas y sin nombres, para que otras mujeres dejaran de creer que la vergüenza las protege. Lucía subió un video sin mostrar rostros, solo su voz, temblorosa, contando cómo el amor se volvió miedo. No dijo el nombre de Darío, pero el barrio lo dedujo. El video explotó. Miles comentaron. Unos la llamaron valiente, otros la insultaron. La controversia la puso en el centro de una tormenta. Lucía entendió el riesgo. Darío se alimentaba del ruido, pero también entendió la oportunidad. Por primera vez, ella controlaba el relato. Y el relato, cuando es R. Darío respondió con otro video, más agresivo. Dijo que Lucía lo quería arruinar y que él solo cometió errores. La palabra errores sonó como burla. En los comentarios, algunas personas empezaron a pedir pruebas. Lucía no discutió. Publicó fragmentos de audios con fecha y contexto, cuidando no exponer a Mateo. La reacción fue inmediata. El teatro de Darío se empezó a caer. No por bondad del mundo, sino porque la evidencia no se puede abrazar para manipular. La evidencia solo se mira. La fundación le advirtió que tuviera cuidado. Cuando pierden la máscara se vuelven más peligrosos, le dijeron. Lucía no se confió. Cambió rutas, horarios, pidió acompañamiento. Rosa siguió firme. Mateo preguntaba por qué tanta gente hablaba de su mamá. Lucía le explicó con palabras simples. Hay cosas malas que no se deben normalizar. El niño asintió, serio, como si entendiera más de lo que debería. Lucía sintió otra punzada. El dolor también madura niños a la fuerza. Una semana después, Darío fue citado de nuevo por incumplir la medida. Esta vez no pudo actuar tanto. El juez fue claro. Darío salió con los ojos encendidos. En la salida, un reportero le preguntó por el alcohol. Darío respondió, «Eso es privado». Y allí estaba la ironía. Su violencia también era privada cuando le convenía. Lucía no celebró, solo respiró. Sabía que el final no era inmediato, pero el cerco se cerraba. Darío ya no dominaba el juego, solo pataleaba dentro de él. El golpe más duro no vino de Darío, sino del entorno. Una tía le dijo a Lucía que hablar en redes era lavar la ropa sucia. Otra le pidió que pensara en el qué dirán. Lucía entendió que la sociedad defendía la apariencia más que la vida. Esa fue la parte más triste. Darse cuenta de cuánta gente prefiere una familia rota en silencio antes que una mujer viva y libre. Lucía no discutió, solo se alejó. A veces, el precio de la paz es perder vínculos. Mateo empezó terapia. Dibujaba un hombre grande y una casa pequeña. La psicóloga le dijo a Lucía que el niño asociaba hogar con amenaza. Lucía se sintió culpable, aunque sabía que no era la agresora. La psicóloga fue firme. La culpa es una cadena que el agresor deja puesta. Lucía lloró en silencio, porque entendió que el daño no se arregla con perdón, sino con tiempo, rutina, seguridad. Y eso era lo que estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, aunque le temblaran las manos. Darío intentó un nuevo método: mandar regalos a la fundación, cartas dulces, frases bíblicas recortadas. Lucía vio la carta y sintió asco. Era la misma estrategia: mostrarse bueno para que la acusación pareciera mentira. La fundación devolvió todo. Quedó constancia. Darío se enfureció y llamó a un amigo para asustarla. El amigo apareció cerca del lugar, pero fue identificado por cámaras. Lucía ya no estaba sola. Ahora la protegía un sistema imperfecto, pero activo. Y ese cambio lo desesperaba. Una tarde, Lucía recibió una oferta de trabajo: auxiliar en una panadería. Era poco dinero, pero era independencia. Rosa celebró como si fuera un premio gigante. Lucía aceptó.
El primer día, al oler pan recién hecho, sintió algo raro. Normalidad. Mateo la esperó en la puerta con una sonrisa. Lucía entendió que lo viral pasaría, las redes se irían, pero esa sonrisa podía quedarse. Y que su historia no debía terminar en Darío, sino en ella. En una mujer que aprendió a sostenerse sin permiso. Darío no soportó verla avanzar. Una noche la esperó cerca del trabajo. No se acercó mucho, solo apareció lo suficiente para activar el pánico. Lucía llamó a la policía de inmediato. Cuando llegaron, Darío se victimizó. Pero esta vez había cámaras del local. El reporte quedó claro. Presencia intimidante, incumplimiento. El juez ordenó medidas más fuertes. Darío, por primera vez, sintió el peso real de sus actos. Y cuando un agresor siente consecuencias, intenta negociar con lágrimas o con furia. Darío eligió ambas. En la audiencia, Darío juró que entraría a rehabilitación. Lucía lo miró sin odio, solo con agotamiento. Había escuchado promesas 1000 veces. El juez le dijo que la rehabilitación no borraba el daño ni anulaba la medida. Lucía sintió alivio. No quería su caída por espectáculo, quería distancia. Darío salió gritando que Lucía era malagradecida. Esa palabra la perforó, como si ella debiera agradecer sobrevivir. Allí entendió el núcleo. Darío no veía personas, veía pertenencias, y ella ya no era suya. El barrio comenzó a cambiar el tono. La gente no se volvió justa de repente, pero la evidencia los obligó a dudar. Algunos le escribieron a Lucía pidiendo disculpas. Ella no respondió a todos. No por rencor, sino por cuidado. Estaba aprendiendo que su energía era limitada y debía invertirla en Mateo y en su estabilidad. La fundación le ayudó a conseguir un arriendo pequeño. Era humilde, pero tenía algo gigante. Una puerta que Darío no podía cruzar. La primera noche en el nuevo lugar, Lucía dejó una luz encendida por costumbre, como si la oscuridad trajera gritos. Luego recordó que allí no había llaves ajenas ni pasos tambaleantes. Apagó la luz y se quedó escuchando el silencio. Por primera vez, el silencio no fue amenaza, fue descanso. Mateo durmió sin sobresaltos. Lucía lloró sin ruido. Ese llanto no era derrota, era descompresión. Y en medio de esa calma, entendió que la tristeza también se cura con seguridad cotidiana. Darío intentó conseguir simpatía pública con una supuesta conversión. Se tomó fotos sobrio, con frases de superación, diciendo que era un nuevo hombre. Algunos lo aplaudieron. Lucía vio esas publicaciones y sintió náuseas, no porque la gente creyera, sino porque convertían su dolor en entretenimiento. Aún así, ella no respondió. Sabía que el cambio real no se anuncia, se demuestra con años. Darío quería aplausos rápidos, Lucía quería un hijo en paz, y esa diferencia era un abismo. Un periodista quiso entrevistarla. Lucía aceptó, pero con condiciones, sin mostrar a Mateo, sin morbo, sin nombres. En la entrevista habló de señales, de control, de cómo la vergüenza atrapa. La entrevista se volvió tendencia. La controversia creció, sí, pero también llegaron mensajes de mujeres que decían, «Me está pasando». Lucía entendió que su historia, aunque triste, estaba abriendo puertas. Eso la sostuvo cuando el odio aparecía, porque por cada insulto había alguien rompiendo el silencio, y el silencio era el verdadero cómplice. Darío reaccionó con furia. En un arranque, escribió amenazas directas. Esta vez no midió. La policía actuó rápido, lo citaron, le abrieron investigación. Darío intentó borrar mensajes, pero ya estaban capturados. Lucía sintió miedo, pero también una claridad brutal. Él no estaba enfermo de alcohol, estaba enfermo de poder. El alcohol solo le quitaba el filtro. Y esa verdad le permitió soltar la última culpa que cargaba. No era su deber salvarlo. Era su deber salvarse. Mateo empezó a mejorar en la escuela. Hizo un amigo, se reía más. Una tarde dijo algo que partió el corazón de Lucía. «Mamá, ya no me duele la barriga cuando llegas». Lucía lo abrazó fuerte. Ahí entendió el impacto real de su decisión.
No era solo salir de un hombre, era sacar el miedo del cuerpo de su hijo. Esa noche, Lucía escribió en su cuaderno: «No se negocia con la violencia». Y juró no retroceder ni por presión, ni por nostalgia, ni por lástima. La investigación avanzó, pero Darío jugó a victimizarse otra vez. Dijo que Lucía lo provocaba y que ella lo quería preso. El discurso era viejo, pero aún encontraba eco en gente que cree que una mujer debe aguantar. Lucía se mantuvo firme. Asistió a terapia, trabajó, cuidó a Mateo. A veces, en la noche, el trauma regresaba como un golpe invisible. Palpitaciones, sudor frío. Pero ahora ella tenía herramientas: respirar, escribir, llamar a Rosa. El miedo no había desaparecido. Había perdido el mando. Un día, Darío fue detenido por desacato tras acercarse de nuevo al trabajo. No hubo espectáculo, solo procedimiento. Lucía no celebró. Se quedó quieta, mirando la notificación, sintiendo una mezcla rara de alivio y vacío. Durante años, su vida giró alrededor de anticiparlo. Ahora, por primera vez, Darío no estaba en la puerta. Mateo no entendió mucho, solo preguntó si estaban seguros. Lucía respondió con una frase que por fin sonaba real. «Sí, mi amor, estamos seguros». La familia de Darío la llamó cruel. Le dijeron que lo estaba hundiendo. Lucía colgó sin gritar. Aprendió que poner límites parece maldad para quienes vivían cómodos con su sufrimiento. Esa noche, Rosa le llevó sopa. No dijeron mucho. A veces la compañía verdadera no habla, se queda. Lucía miró a Mateo durmiendo y pensó que el mundo podía llamarla lo que quisiera. Pero su hijo ya no se escondía, y esa era su respuesta. Darío salió con restricciones más severas. Intentó enviar un último mensaje: «Te vas a arrepentir». Lucía lo entregó a la autoridad. Ya no negociaba. En terapia, la psicóloga le habló de duelo, no por perderlo a él, sino por perder la idea de familia que soñó. Lucía lloró por esa ilusión rota, por la boda, por las fotos, por la niña que fue. Pero también lloró por gratitud. Había sobrevivido, y sobrevivir, en su caso, era un acto revolucionario. Con el tiempo, Lucía empezó a verse distinta en el espejo. No más grande ni más bonita, más presente. Se cortó el cabello, cambió la forma de caminar. No era estética, era identidad recuperada. En la panadería la respetaban. La dueña le dijo: «Aquí no te juzgamos, aquí trabajas». Lucía sintió un orgullo humilde. Mateo le ayudaba a contar monedas y a planear el mercado. La vida simple se volvió lujo, y cada día sin gritos era una victoria que nadie podía arrebatarle. Pero lo controversial no se apagaba. En redes algunos aún defendían a Darío. Decían que un hombre puede cambiar, y que ella le quitó la oportunidad. Lucía publicó un mensaje corto: «Cambiar no requiere destruir a otros». No habló más. La gente quería drama. Ella quería paz. Aún así, su historia inspiró a otras mujeres a denunciar. La fundación la invitó a hablar en un evento. Lucía aceptó y tembló, no por vergüenza, sino por responsabilidad. En el evento, Lucía contó cómo el primer golpe no fue en el cuerpo, fue en la autoestima. Cómo el agresor primero te convence de que nadie te va a creer. Vio mujeres llorando, asintiendo. Vio hombres incómodos. Allí entendió la palabra viral de otra manera. No era fama, era contagio de valentía. Cuando terminó, la aplaudieron. Lucía salió temblando. Rosa la esperaba afuera con una sonrisa orgullosa. «Te recuperaste», le dijo. Lucía respondió: «Estoy volviendo». Esa noche, Darío intentó llamar desde un número desconocido. Lucía no contestó. Bloqueó y reportó. Antes habría temblado toda la madrugada. Esta vez, respiró y siguió doblando ropa de Mateo. El niño le mostró un dibujo, una casa con ventanas grandes y un sol. Lucía lo colgó en la pared. Ese dibujo era su nueva bandera. No era perfecto, pero era seguro. Y la seguridad, cuando se gana con dolor, se defiende con todo. El caso llegó a un punto decisivo. Darío debía aceptar un programa obligatorio y responder ante la ley por incumplimientos.
En la audiencia final, él intentó una última actuación. Dijo que Lucía lo odiaba. Lucía respondió con calma: «Yo no lo odio, yo lo temo, y el temor es evidencia de daño». Esa frase dejó la sala en silencio. Porque el odio parece exageración, pero el temor es consecuencia. El juez lo entendió. La justicia no fue perfecta, pero fue firme. Darío salió sin aplausos, sin control, sin máscara. Afuera, algunos medios intentaron convertirlo en show. Lucía se negó a entrevistas. Ya no necesitaba explicarse. En su nuevo barrio, pocos sabían su pasado, y eso le dio descanso. Mateo comenzó a jugar fútbol. Lucía lo veía correr y sentía que su hijo volvía a ser niño. A veces el pasado la alcanzaba en forma de sobresalto, pero cada vez duraba menos. La terapia ayudaba, el trabajo ayudaba, y la red de apoyo era su armadura. Una tarde, Lucía se cruzó con alguien que le dijo: «Yo también lo viví». Era una mujer mayor, con ojos cansados. Lucía la abrazó sin conocerla. Comprendió que la violencia doméstica es más común de lo que se admite, y por eso incomoda cuando se habla. La controversia no era por el tema, era por el espejo. Lucía ya no quería ser noticia, quería ser salida. Y esa salida era simple: creerle a la mujer, proteger al niño, cortar la impunidad cotidiana. Esa noche, Lucía abrió su cuaderno y escribió otra frase: «El amor no golpea, no amenaza, no chantajea». Luego miró a Mateo dormido y sintió una tristeza dulce. Haber tenido que llegar tan lejos para entenderlo. Pero también sintió orgullo. Lo entendió a tiempo para su hijo. Afuera, la ciudad seguía, indiferente. Dentro, en ese pequeño apartamento, había algo enorme. Paz construida. Y esa paz era su victoria, aunque nadie la publicara. Darío intentó reiniciar su vida como si nada. Volvió al bar, a la misma gente. Algunos lo miraban distinto, otros lo aplaudían. Pero ya no tenía a quién descargar su rabia cotidiana. Lucía lo supo por terceros y sintió una claridad fría. La violencia no necesita motivo, necesita víctima disponible. Ella dejó de estar disponible. Esa fue su verdadera ruptura. Mientras tanto, Lucía recibió una mejora en el trabajo. Era pequeña, pero significaba independencia. Por primera vez, compró algo para ella. Un par de zapatos sin culpa. Mateo empezó a hablar más de sus emociones. Un día dijo: «Yo pensaba que los papás gritaban siempre». Lucía lo abrazó. Le explicó que hay familias con respeto, que el hogar no debe dar miedo. El niño asintió y preguntó si algún día verían a Darío. Lucía no mintió. Dijo que habría reglas y seguridad. Mateo respiró y dijo: «Entonces, sí». Lucía entendió que su hijo no quería venganza, quería estabilidad. Y eso la obligó a ser adulta sin odio, firme sin violencia, justa sin teatro. La fundación invitó a Lucía a apoyar a otras mujeres. Ella aceptó como voluntaria. Escuchó historias peores, igual de silenciosas. Se dio cuenta de que muchas siguen porque no tienen dinero, porque no tienen red, porque tienen miedo. Lucía no prometía milagros, prometía pasos. Documenta, busca apoyo, no te aísles, repetía. Algunas se iban, otras volvían con el agresor. Lucía no juzgaba. Sabía que salir no es un salto, es una escalera, y cada peldaño duele. Una noche, Lucía soñó con la casa vieja, la puerta, las llaves, los gritos. Se despertó sudando. Caminó hasta la habitación de Mateo y lo vio dormido tranquilo. Ese contraste la devolvió al presente. Se preparó un té y miró por la ventana. La calle era normal, y esa normalidad, antes impensable, era su victoria cotidiana. Lucía entendió que sanar no es olvidar, es recordar sin temblar. Y aunque aún temblaba a veces, ya sabía hacia dónde caminar. El impacto público bajó, pero el dolor seguía. Un día, Lucía se encontró llorando en el baño del trabajo sin motivo aparente. La dueña la vio y le dijo: «No te apures, tu cuerpo está soltando lo que aguantó años». Lucía se limpió las lágrimas y volvió a amasar pan. Ese gesto simple fue una metáfora. Transformar con manos firmes algo crudo en algo que alimenta.
Lucía estaba transformándose. La tristeza no se fue, cambió de función. Ya no la hundía, la empujaba a cuidarse. Darío pidió ver a Mateo a través de intermediarios. La autoridad estableció evaluaciones. Lucía sintió pánico, pero siguió el proceso. No quería ser injusta, pero tampoco ingenua. En la evaluación, Darío habló de derechos y evitó hablar de daño. Eso lo delató. Un profesional lo observó y escribió un informe. Falta de responsabilidad. Lucía respiró al leerlo. Porque siempre temió que el mundo se dejara engañar por su actuación. Esta vez, alguien vio la estructura. El control disfrazado de amor. Mateo preguntó si él tenía culpa. Lucía se arrodilló y le dijo: «Tú no causaste nada. Nada de esto es tu culpa». El niño lloró en silencio y se abrazó a ella. Lucía sintió una rabia antigua por el daño invisible. Pero también sintió orgullo. Estaba rompiendo un ciclo. En su familia, muchas mujeres aguantaron por los hijos. Ella se fue por el hijo. Esa diferencia parecía pequeña para el barrio, pero era un terremoto moral. Una tarde, Rosa le regaló a Lucía una planta. «Para que veas crecer algo sin miedo», le dijo. Lucía la puso en la ventana. Cada hoja nueva era una prueba de tiempo. Mateo la regaba con cuidado. La vida empezaba a tener rituales sanos. Y en esos rituales, Lucía entendió que lo controversial no era denunciar. Lo controversial era haber normalizado la violencia tanto tiempo. Su historia no era escándalo, era espejo, y ella ya no iba a taparlo. El juicio social se fue enfriando, pero dejó cicatrices. Lucía perdió amistades, familiares, incluso oportunidades por problemas. Ella lo aceptó como parte del costo. En terapia aprendió a nombrarlo: discriminación por sobrevivir. Con el tiempo, ese costo se convirtió en filtro. Quien se quedaba en su vida, se quedaba con respeto. Mateo se adaptó a su nueva escuela. Un día llevó una invitación a una fiesta. Lucía la miró y se emocionó. Su hijo estaba volviendo al mundo. Darío, sin Lucía, empezó a chocar con límites. En un trabajo lo despidieron por llegar tomado. En otro, por peleas. Ya no había una mujer para arreglarlo detrás. Algunos de sus amigos se alejaron. Los vicios no sostienen afectos, sostienen excusas. Lucía se enteró y sintió algo raro. No alegría, sino confirmación. Él no era así por ella. Él era así, punto. Y eso le cerró una puerta mental que antes quedaba entreabierta. La fantasía de que si ella hubiera hecho más, él cambiaría. Una noche, Darío envió un mensaje final, como confesión tardía. «Yo sé que te hice daño». Lucía lo leyó y sintió un pinchazo. No respondió. Guardó captura. La psicóloga le dijo: «No te debes una respuesta». Lucía entendió que muchas veces el agresor confiesa para buscar alivio, no para reparar. Reparar sería respetar la distancia, pagar terapias, asumir consecuencias. Darío quería soltar culpa sin cargar responsabilidad. Lucía no le regaló ese perdón barato. Se lo debía a ella misma. Mateo cumplió años y pidió una fiesta pequeña. Lucía invitó a Rosa y a 2 amigos del niño. Hubo globos, torta y música. Lucía miró esa escena y pensó: esto era lo que yo creía imposible. No necesitaba una casa grande ni una pareja ideal. Necesitaba un hogar sin miedo. Al final, Mateo le dijo: «Gracias por cuidarme». Lucía se quebró, porque su hijo no debería agradecer seguridad, debería recibirla. Pero así era su historia. Lo básico se volvió milagro. Lucía empezó a ahorrar para estudiar. Quería una certificación para mejorar su trabajo. Cada moneda guardada era una promesa de futuro. La fundación le dio beca parcial. Lucía estudiaba de noche, mientras Mateo dormía. A veces se cansaba, pero recordaba el pasado y seguía. Su vida ya no estaba construida alrededor de evitar explosiones. Estaba construida alrededor de metas. Eso era sanación. No borrar lo ocurrido, sino impedir que lo ocurrido definiera lo que viene. En una charla, una mujer le preguntó si valía la pena denunciar porque, al final, ellos salen libres.
Lucía fue honesta. Vale por la documentación, por el límite, por la protección, por el mensaje a tu hijo. No vendió heroísmo, vendió verdad. La mujer lloró. Lucía la abrazó y le dijo que nadie merece vivir con miedo diario. Ese día, Lucía entendió que su historia se volvía puente. Y aunque la tristeza seguía ahí, ya no era solo tristeza. Era motor para evitar que otras se hundieran igual. Darío intentó una última maniobra legal para presionar. Pero el historial lo perseguía. Reportes, incumplimientos, capturas. La autoridad mantuvo restricciones. Lucía sintió alivio. No era ganar, era sobrevivir con respaldo. Mateo, por su parte, empezó a hablar de ser policía, para que nadie pegue. Lucía sintió ternura y dolor. Le explicó que la mejor protección empieza en casa, con respeto. Mateo asintió con seriedad de adulto pequeño. Lucía lo abrazó y prometió cuidarlo siempre, incluso de ideas tóxicas disfrazadas de amor. Una noche, Lucía volvió a pasar por la calle donde vivió con Darío. No por nostalgia, sino por cierre. Vio la puerta, la ventana, la esquina donde Rosa la esperó aquel día. Sintió un escalofrío, pero no se derrumbó. Sus pasos fueron firmes. Se quedó un segundo mirando y susurró, «No volví». Luego se fue. Ese gesto fue su ritual final. La casa ya no la tragaba. Era solo un edificio. El monstruo ya no vivía allí. El monstruo era el miedo, y ella lo había enfrentado. El tiempo, por fin, empezó a sentirse suyo. Lucía se graduó del curso y consiguió un empleo mejor. Mateo crecía con menos sobresaltos. Un día, el niño trajo una nota. Excelente convivencia. Lucía la pegó en la nevera como si fuera un trofeo. Porque lo era. La convivencia era lo que Darío rompía. Y ahora su hijo aprendía otra cosa: respeto, límites, calma. Lucía entendió que su historia no terminaría como tragedia completa. Terminaría como ruptura de ciclo. Un vecino viejo le pidió disculpas por no haber intervenido. Yo escuchaba y me daba miedo, dijo. Lucía lo miró y respondió: el miedo es real, pero el silencio también lastima. El hombre bajó la cabeza. Lucía no buscó humillarlo, buscó que entendiera, porque si el barrio aprendía algo, otras Lucías podrían ser ayudadas antes. Esa conversación fue incómoda, pero necesaria. La violencia se sostiene con cómplices pasivos. Lucía no quería más cómplices, quería comunidad. Darío siguió con sus vicios y su orgullo. Un día intentó disculparse frente a terceros para verse cambiado. Lucía lo escuchó de lejos y no se movió. Ya no necesitaba su versión. La reparación no es un show. La reparación es no volver a dañar. Darío no había aprendido eso. Lucía sintió tristeza por lo que pudo ser, pero no lo romantizó. Había personas que solo cambian cuando quieren, no cuando las obligan. Y Darío quería aplausos, no transformación. En una noche tranquila, Lucía y Mateo se acostaron viendo una película. Mateo se quedó dormido en su hombro. Lucía lo cubrió con una manta y sintió un dolor suave, como cicatriz. No se iba, pero ya no sangraba. Miró la planta de rosa, más grande, y sonrió. Pensó en todas las veces que se creyó culpable, pequeña, sin salida. Ahora tenía salida, tenía vida, tenía futuro. Y eso era lo más controversial de todo: que una mujer salga y no vuelva, aunque el mundo le ruegue silencio. El final no fue una reconciliación, fue una confirmación. Lucía entendió que la violencia no se negocia con amor, se corta con límites. Un día recibió la notificación definitiva: medidas sostenidas, seguimiento, protección para Mateo. No era justicia perfecta, pero era un muro. Lucía respiró hondo y sintió que por fin podía planear sin miedo. Miró a su hijo y se prometió algo simple: en su casa no habría gritos para imponer, solo palabras para construir. Mateo creció viendo a su madre levantarse temprano, trabajar, estudiar y reír sin pedir permiso. Un día, en la escuela, el niño dijo: «Mi mamá es valiente».
Lucía se estremeció. No quería que su hijo normalizara la valentía como requisito para vivir. Quería que normalizara el respeto. Pero entendió que en su historia, la valentía fue el puente hacia lo normal. Y ese puente lo cruzó con los pies temblando, sí, pero sin retroceder. Darío quedó lejos, sin el trono de la casa, sin la audiencia fácil del barrio, sin una mujer que le sostuviera la máscara. Su castigo real no fue la cárcel ni el escándalo, fue perder el control. Lucía, en cambio, recuperó lo que él le quitaba cada noche, la tranquilidad. No hubo lágrimas por él. Hubo duelo por la ilusión y orgullo por la salida. Lucía no ganó por humillarlo, ganó por sobrevivir sin convertirse en él. Y esa es la victoria más difícil. Una tarde, Lucía llevó a Mateo al parque. Se sentaron en una banca bajo el sol. El niño comía helado y reía, libre. Lucía lo miró y sintió que por fin respiraban completo. Nadie podía devolverle los años perdidos, pero ella había salvado lo que venía. En ese instante, Lucía entendió el verdadero final. No era que Darío cambiara, era que ella dejó de esperar ese cambio para vivir. Y cuando una mujer deja de esperar, empieza a ganar.